Hola, en los videos anteriores hemos visto cómo se construyen las curvas AS y la curva AD del modelo ASAD. En este video en los que siguen vamos a juntar las dos curvas. Veremos el modelo ASAD en equilibrio general y cómo sus cuatro mercados, mercado de los bienes, mercado del dinero, mercado de los bonos y mercado laboral, se ven afectados por distintas políticas. Analizaremos políticas tradicionales del modelo ISLM, como la política monetaria, la política fiscal, y además podremos ver políticas que no pudimos ver con ISLM, que son, por ejemplo, políticas de competencia. Veremos que el efecto de las políticas, las que conocíamos, van a tener efectos muy similares a los que tenían el modelo ISLM. Sin embargo, en el mediano plazo, la respuesta que tendrá la inflación en el modelo va a poder revertir algunos de los efectos de ISLM. Entonces, las consecuencias de las políticas van a poder diferir según si es que estemos mirando el corto plazo o el mediano plazo. En este video vamos a partir por la primera política y ver qué pasa con una operación de mercado abierto. Y bueno, tocaremos un tema que ya hemos visto cuando vimos largo plazo, el de la neutralidad del dinero, si se va a cumplir o no, y veremos que, les adelanto la sorpresa, en el corto plazo no se cumplirá la neutralidad del dinero tal como lo vimos en ISLM, sin embargo, en el mediano plazo sí se cumplirá. Ok, el modelo ASAD. Entonces, como dijimos en los videos anteriores, podemos representar el equilibrio a partir de esas dos curvas. La curva AS, que es creciente en el espacio precio-PIB, una curva de oferta agregada, la curva AS, como Aggregate Supply en inglés. Y la curva AD, una curva de demanda agregada, que es decreciente en este espacio, y que se llama AD por el inglés Aggregate Demand. Ven que esas curvas entienden, digamos, por qué se llaman así, por justamente la pendiente de esas curvas. Acuérdense de sus cursos de micro, que típicamente la curva de oferta era creciente y la curva de demanda era decreciente. Bueno, ahora entienden que, dado que tenemos un espacio de precio-cantidad, llamamos la curva AS, curva de oferta, justamente porque es una curva creciente. Y la curva de demanda se suele llamar así porque es decreciente. Es cierto que cada una de las curvas no tiene mucho que ver con lo que es una curva de oferta o de demanda en micro. Es más la pendiente que tienen que tiene que ver con que hablemos de curva de oferta o de demanda. Entonces, la curva S habíamos dicho que refleja el equilibrio en el mercado laboral, y la AD recoge el equilibrio en el mercado del dinero, de los bonos y de los bienes. Para poder analizar bien el equilibrio macro en el modelo ASAD, además de las dos curvas de oferta y demanda agregada, necesitamos una regla para determinar cómo se fijan las anticipaciones de los agentes. ¿Se acuerdan? Teníamos dos variables, el nivel de precio observado y el nivel de precio anticipado. El anticipado, el de la izquierda de esta ecuación, lo llamábamos PE, y el observado era la P sin superíndice. ¿Okay? Entonces haremos el supuesto hoy que el nivel de precio anticipado se fijará igual al nivel de precio observado del periodo anterior. ¿Okay? Es decir, si hoy cambia el nivel de precio observado, esto implica que el periodo siguiente, el nivel de precio anticipado, va a cambiar también. ¿Okay? Entonces los agentes miran, vamos a distinguir distintos periodos. Al principio de cada periodo, para fijar sus anticipaciones, van a tener que mirar dónde había quedado el nivel de precio observado del periodo anterior, y esto va a ser la nueva anticipación de precios de los agentes. Para dar un ejemplo concreto, es como decir, para anticipar en cuánto se van a fijar el precio de las paltas este mes, si vi que el kilo de palta estaba en 1,000 pesos el mes pasado, entonces vamos a anticipar que este mes va a seguir estando en 1,000 pesos. ¿Okay?
implícitamente es como si los agentes anticiparan de que no hay inflación en el modelo. ¿Okay? Son ciegos a la inflación. Es un supuesto que levantaremos más adelante y veremos cuáles son las consecuencias de este supuesto. ¿Okay? Les adelanto algunos resultados. El hecho de que nos fijamos en el periodo anterior para poder anticipar precios del periodo corriente, esto va a generar cierta rigidez de precios en el modelo. Los precios no van a ser rígidos tal como lo eran en ISLM, porque en ISLM eran exógenos, pero sí los precios se van a mover lentamente a medida que vamos a pasar de un periodo al otro. Entonces esta es nuestra regla de anticipación que vamos a usar. Ok, entonces volvamos a este gráfico y vamos a partir de una situación de mediano plazo. ¿Se acuerdan? En el mediano plazo habíamos dicho que el nivel de precio observado es igual al nivel de precio anticipado. ¿Ok? Fíjense que no es, este supuesto de mediano plazo no tiene que ver con la regla de anticipaciones que tenemos acá, porque efectivamente acá estamos hablando del nivel de precio en T-1 y comparándolo con el nivel de precio en T. Estamos diciendo que acá partimos de una situación en que ambas cosas en T son iguales. Y eso sería como nuestra situación de mediano plazo. Y en el eje de las Is vamos a partir del nivel natural de la producción. ¿Okay? Déjenme enfocar. El modelo ASAD, además del gráfico que estamos agregando arriba, con precio y PIB, vamos a hacerlo en conjunto con el gráfico tradicional de ISLM, donde teníamos la tasa de interés y el PIB. Fíjense que el eje de las X de ambos gráficos es el mismo. Tenemos el PIB en ambos gráficos. Lo que cambia es el eje de las Is. En el gráfico de arriba tenemos el nivel de precio, mientras que en el gráfico de abajo tenemos la tasa de interés. Ok, entonces intentemos repasar qué pasa, más que repasar, intentemos entender qué pasa en el modelo ASAD cuando uno implementa una política de una operación de mercado abierto. ¿Okay? Entonces, lo que sabemos de ISLM nos va a ser muy útil porque lo vamos a poder usar para entender parte de los mecanismos de ASAD. ¿Qué vimos en ISLM cuando subía la masa monetaria, la oferta monetaria con una operación de mercado abierto? Bueno, déjame cambiar de color acá. Voy a usar rojo. Y recordemos entonces lo que pasa en ISLM. Entonces, habíamos dicho que cuando sube la masa monetaria, se desplazaba la curva LM hacia abajo. Entonces lo voy a agregar al gráfico de abajo. Voy a poner una nueva LM. ¿Ok? Esta nueva LM implica una nueva intersección. Y en particular vemos que en la nueva intersección vamos a tener mayor output y menor tasa de interés. ¿Okay? Déjeme hacer un poquito de espacio acá a la derecha. Voy a borrar la regla de anticipaciones para poder nombrar los distintos mecanismos que están operando. Los vamos a recordar. Con la operación de mercado abierto, habíamos dicho que si sube la masa monetaria, entonces el Banco Central viene a comprar masivamente bonos. Esto lo que hacía era subir el precio de los bonos
en el mercado de los bonos. Entonces, la idea es que el Banco Central es un nuevo actor en el mercado secundario de los bonos. Y entonces, como viene a comprar masivamente bonos, este aumento en la demanda provocada por el Banco Central va a hacer subir el precio de los bonos y por lo tanto hacer subir la tasa de interés. ¿Okay? Entonces pueden bajar la tasa de interés. Lo siento. Vamos a hacer bajar la tasa de interés. Y esto, ¿cómo impacta el output? Entonces, como en ISLM, si cae la tasa de interés, esto incentiva la inversión y por multiplicador keynesiano vamos a tener un aumento en el output. ¿Okay? Entonces, esos mecanismos se mantienen acá en el modelo. La diferencia es que en el gráfico de arriba van a cambiar un poco los precios. En particular, para dibujar el gráfico de arriba, tenemos que hacer dos cosas. Primero, el nivel de output que hay en el gráfico de abajo tiene que coincidir con el nivel de output del gráfico de arriba. Y segundo, tenemos que pensar qué curva se ha movido al cambiar la masa monetaria. La respuesta es fácil. La masa monetaria tiene que ver con el mercado del dinero. Y el mercado del dinero es uno de los tres mercados que se usan para construir la curva AD. Por lo tanto, en el gráfico de arriba, para obtener el nivel de output que tenemos en el gráfico de abajo, vamos a tener que mover la curva AD hacia arriba. Voy a usar el mismo rojo que usa abajo para poner esta nueva curva AD. Ups. En la nueva intersección, el nuevo nivel de precio va a ser más alto. Fíjense que para pasar del punto anterior al nuevo punto en el gráfico de arriba, nos hemos desplazado a lo largo de la curva AS. Entonces, para explicar la subida en el nivel de precio, vamos a recordar por qué la curva AS es creciente. Pueden ir 2 videos más hacia atrás, donde verán cómo se construyó la curva AS, y en ese mismo video explicamos por qué la curva AS es creciente. Bueno, el mecanismo que va a operar acá es exactamente el mismo. Como sube el producto, va a subir el empleo. Esto hace reducir el desempleo. Como hay menos competencia entre trabajadores en el mercado laboral, los trabajadores pueden negociar sueldos más altos. Y dado que los costos de las empresas suben, si suben los sueldos, suben los costos de las empresas, las empresas van a pasar la subida en los costos a precio, lo cual explica por qué tenemos inflación. ¿Okay? Entonces opera la famosa espiral precio-salario de la cual hablamos en los videos anteriores. Y esta es la que explica por qué, frente a una política monetaria, en particular acá una operación de mercado abierto, van a subir los precios. ¿Okay? Entonces, para concluir qué pasa con una operación de mercado abierto en el impacto, vemos que según el mecanismo 1 y 2 pasan cosas muy similares a lo que teníamos en ISLM, es decir, cae la tasa de interés y sube la producción, pero además tenemos un nuevo efecto, que es este del mecanismo número 3, que implica un aumento en el nivel de precio. ¿Okay? Los mecanismos 1, 2 y 3 son los que van a operar durante el primer periodo que ocurre justo después de la operación de mercado abierto. ¿Okay? A diferencia de ISLM, como se van cambiando las anticipaciones de precios, vamos a poder considerar más periodos. En particular, al principio de cada periodo, los agentes van a cambiar sus anticipaciones. Fíjense que durante el primer periodo ha subido el nivel de precio. Por lo tanto, dado la regla de anticipaciones, que la voy a agregar de vuelta acá a la izquierda, dado que PTE es igual a PT menos 1, cuando vamos a pasar al siguiente periodo, la variable
PE va a tener que subir. Y entonces eso es lo que va a ocurrir al principio del periodo siguiente. Entonces, periodo siguiente, cuando pasamos al periodo T+1, el PE va a subir. Entonces déjame borrar acá. El PE va a subir. ¿Qué implicancia va a tener en nuestros gráficos esta subida en el nivel de presión anticipado? Les voy a cambiar de color. Como ven acá, antes usé un color rojo para hablar de los movimientos de curva dentro del periodo T. Voy a pasar a un color, a ver, ¿qué podemos usar? Si amarillo no se va a ver, bueno, usemos, yo qué sé, un violeta para hablar del periodo siguiente. Ok, entonces, ¿qué movimientos de curva van a operar durante el periodo siguiente T+1? Entonces, partimos con que el nivel de presión anticipado sube. ¿Qué curva debería verse afectada por el aumento en PE? Bueno, PE es un elemento de la curva AS. Efectivamente, PE no está en la IS, no está en la LM. La única reacción de equilibrio que incluye PE es la curva AS. ¿Ya? Por lo tanto, el aumento en PE tiene que implicar un cambio en la curva AS. Y en particular, la curva AS se va a desplazar hacia arriba. Entonces, lo que vamos a hacer ahora mismo es dibujar un desplazamiento de la curva AS hacia arriba, pero ojo, esto va a ser muy importante lo que voy a decir. Cada vez que van a dibujar movimientos de la curva AS, tienen que hacerlo de manera tal que se cumple cierta propiedad de la curva. En particular, ¿qué habíamos dicho? Habíamos dicho que la curva siempre pasa por un punto, el punto tal que en abscisas está el nivel natural de producción, y en ordenadas se cumple la propiedad de P igual a PE. ¿Ok? Efectivamente, lo voy a remarcar. Antes, este punto de acá que estoy exagerando, era el punto del cual estoy hablando. Ahora, ha pasado algo al pasar de T a T+1, es que el nivel de presión anticipado ha subido. Por lo tanto, este punto también se ha desplazado. En particular, ya no se cumple acá, entonces lo voy a ir borrando, sino que PE igual a P se va a cumplir en el punto que estoy agregando acá. Efectivamente, en el periodo anterior, el nivel de presión observado está acá. Ahora el nivel de presión observado está acá. Está en un nivel más arriba. Por lo tanto, al pasar al periodo siguiente, la variable PE se ubica en el nivel que está más arriba. ¿Ok? Entonces, el punto que describe el mediano plazo ya no es el punto que teníamos acá antes, se va a ubicar acá ahora. ¿Ok? Entonces, déjenme borrar esas flechas adicionales. Entonces, es muy importante dibujar bien los movimientos de la curva AS. Entonces, decía todo esto para decirles que al cambiar el PE, como hemos dicho al principio del periodo, se va a correr la curva AS hacia arriba, pero ojo que había insistido que tiene que pasar por este punto al moverse. Ok, entonces se movió la AS hacia arriba. Okay. Como ven, se va a cruzar con la AD en otro punto, que va a ser este punto de acá. En este punto de acá, vamos a tener un nivel de presión más alto y vamos a tener una producción más baja. Entonces, más baja que el final del periodo anterior, pero más alta que el principio del periodo anterior. Ok, entonces este mecanismo número 4 vamos a intentar explicar por qué subieron los precios. Bueno, el mecanismo va a ser el siguiente y tiene que ver con la curva AS otra vez. Primero,
dado la relación WS, un aumento en PE va a implicar un aumento en P. ¿Se acuerdan? Les había contado, miren el modelo WSPS, el video. Habíamos dicho que lo que les importaba a los trabajadores era su poder adquisitivo. Entonces, si sube el nivel de precio anticipado, ellos van a negociar un salario más alto. Y después, las empresas, como ven sus costos subir, van a pasar la subida en costos a precio. ¿Okay? Entonces, otra vez está operando la espiral precio-salario. Y esto explica por qué dentro de este nuevo periodo suben los precios. Ok, entonces queremos explicar por qué cae el output. Pero para explicar por qué cae el output, vamos a explicar primero lo que ocurre en el gráfico de abajo. Entonces voy a volver a mi gráfico ISLM. Y voy a agregar este mecanismo número 5. Y voy a intentar explicar por qué cae el output. Pero para explicar esto, primero voy a querer explicar qué ocurre con la tasa de interés. En particular, la tasa de interés va a subir. ¿Y por qué va a subir la tasa de interés? Porque se va a correr la LM hacia arriba a esta nueva posición. ¿A qué se debe esto? Bueno, en el mecanismo número 4 habíamos dicho que subía el nivel de precio. Entonces, este movimiento en la LM es el movimiento que uno tendría cuando uno cambia en el modelo ISLM el nivel de precio. Si sube la P, se corre la LM hacia arriba. Vean el video sobre la curva AD para recordar con más detalle por qué se corría la LM hacia arriba. Entonces, sube P, se corre la LM hacia arriba y se va a cruzar en un punto la IS donde la tasa de interés toma un valor más alto. Entonces, dentro del periodo anterior habíamos tenido que había caído la tasa de interés. De repente está subiendo un poco más. Entonces, se ubica en un nivel superior al que tenía al final del periodo anterior. Pero el nivel sigue siendo más bajo que lo que teníamos al principio de todo. ¿Por qué sube la tasa de interés? Bueno, otra vez tiene que ver con el motivo de transacción para demanda por dinero. Como suben los precios, sube la demanda por dinero. Esto hace que sustituimos bonos, va a caer la demanda por bono. Si cae la demanda por bono, cae el precio de los bonos, por lo cual implica un aumento en la tasa de interés. Y con este cambio en la tasa de interés, podemos explicar también por qué la subida que habíamos tenido en el output se ve en parte contrarrestada. Y efectivamente, si sube la tasa de interés, esto afecta negativamente a la inversión, lo cual es malo para la producción. ¿Ok? Entonces, mecanismo 4, 5, 6 tienen que ver con lo que ocurre dentro del periodo T+1, mientras que los mecanismos 1, 2, 3 tenían que ver con lo que ocurría en el periodo T. Fíjense, es interesante compararlos. En el periodo anterior, la política monetaria era buena para el output, generó un poco de inflación, pero había subido el output. El periodo siguiente, tenemos inflación, pero además el output vuelve hacia su nivel anterior. Bueno, hemos visto lo que ocurre en T, lo que ocurre en T+1. Podríamos intentar ver también qué ocurre en T+2. La buena noticia, lo que va a ocurrir en T+2 va a ser exactamente lo mismo que lo que ocurrió en T+1. Va a ocurrir también lo mismo en T+3, T+4, T+5, etcétera, etcétera. Antes, los mecanismos 4, 5 y 6 se van a repetir el periodo siguiente, el periodo subsiguiente y cualquier periodo que está por delante. Y en particular tienen que ver con el cambio en el nivel de precio anticipado que va a ocurrir al principio de cada periodo.
¿ya? Dado que el nivel de precio observado había subido al final del periodo anterior, esto implica que para el siguiente periodo, en T+2, también va a subir el nivel de precio anticipado, ¿ya? Y entonces, bueno, va a ocurrir exactamente lo mismo que antes. Tenemos que identificar se va a subir la curva AS, tenemos que identificar el punto hacia el cual se va a desplazar. Entonces, otra vez, este punto que estoy agregando es el punto de mediano plazo. Usemos otro color, voy a usar el naranja para el periodo T+2. Vamos a tener un desplazamiento de la curva AS hacia arriba. Esto implica que... no, perdón, vuelvo hacia atrás. Hice un error. Les pido disculpas. Esto de hacer videos tiene sus efectos en el largo plazo. Ok, entonces volvamos para atrás. Perdón, entonces, les comentaba, se va a desplazar la curva AS y en particular tiene que pasar por un punto especial que es el siguiente, este de acá. Definitivamente. Ok, este va a ser el punto de mediano plazo. Entonces, en este punto que les agregué, tenemos que el nivel de precio anticipado es igual al nivel de precio observado. Entonces, la curva AS se va a desplazar tal que pasa por este punto. La nueva intersección se va a ubicar acá. Acá misma. Entonces vamos a tener un aumento en el nivel de precio, otra caída en el output, y abajo otra vez se va a mover la IS hacia arriba, se va a juntar en este punto. Acá mismo, desplazamiento de la IS, y se van a repetir los mecanismos 4, 5 y 6 dentro del periodo T+2. Repito el primer mecanismo. El mecanismo número 4, como sube el nivel de precio anticipado, como ven, sube el nivel de precio observado. ¿Ok? Eso se ve en el gráfico de arriba. Mecanismo número 5, sube un poco más la tasa de interés. Efectivamente es lo que ocurre en el gráfico de abajo cuando la curva LM pasa de su posición violeta a su posición naranja. Y por fin, mecanismo número 6, el impacto sobre la tasa de interés va a afectar negativamente el output. ¿Ok? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar en el mediano plazo? Entonces, esos mecanismos 4, 5 y 6 se van a repetir de periodo en periodo. Y en algún momento, a medida que van pasando los periodos, cuando nos acerquemos en el periodo T más infinito, si lo puedo llamar así, la economía va a converger hacia el punto que estoy agregando acá. Entonces, en el medio plazo, déjenme usar otra curva, otro color. Vamos a usar el azul oscuro. Y efectivamente, a medida que van pasando los periodos, la curva AS debería converger hacia esta curva que les estoy agregando en azul oscuro. Y la curva LM, abajo, va a converger hacia su posición inicial. Entonces, podríamos agregar una curva azul, va a estar confundida con la curva verde de abajo. Entonces, la estoy... Uy. Estoy agregando acá. Pero la idea es que la curva azul oscura esté perfectamente confundida con la curva verde. ¿Ok? Entonces, ¿qué habrá pasado en el mediano plazo? En el medio plazo, dado que la LM converge a su posición inicial, podemos darnos cuenta que la tasa de interés va a volver a su nivel inicial y la producción va a volver a su nivel inicial. Dado que no cambia la tasa de interés y no cambia la producción, podemos deducir que tampoco va a cambiar la inversión y no va a cambiar el consumo. De manera general, todas esas variables reales van a volver a su nivel inicial. Lo único que habrá cambiado
si comparamos la situación inicial con la situación final, va a ser el nivel de precio. Efectivamente, habrán subido muchos los precios. Entonces podemos agregar un cuadro para recordar cuáles son los efectos de las distintas variables. Y voy a agregar los efectos en T y los efectos de medio plazo, que voy a llamar MP. En el periodo T vimos efectos tradicionales de ISLM. Efectivamente sube la producción, sube el consumo. La inversión sube por dos razones, porque como sube la producción, pero también porque cae la tasa de interés. Todo esto lo había generado un aumento en la oferta monetaria. El gasto público no cambia porque es una variable exógena. Subió el nivel de precio. Si comparamos la situación inicial antes de la política con la situación de medio plazo, no hay efecto. ¿Saben qué? Voy a poner ceros. Okay. Cero significa no hay efecto. Entonces no hay efecto sobre el output, no hay efecto sobre el consumo, el gasto del gobierno no cambia porque, bueno, nunca cambió. La tasa de interés no cambia. Dado que la tasa de interés y el output no cambia la inversión. Bueno, la masa monetaria había subido. Entonces al final lo único que ha cambiado en el medio plazo es el nivel de precio. ¿Ya? Por lo tanto, ven que hay una gran diferencia entre los efectos de corto plazo, que son estos de acá, versus los efectos de medio plazo. En el corto plazo tenemos efectos expansivos sobre la producción y las demás variables reales, mientras que en el mediano plazo se cumple la famosa neutralidad del dinero. Bueno, en este video entonces hemos visto el impacto de una operación de mercado abierto en el modelo ASAD. En el próximo video veremos lo que ocurre con una política fiscal.